El Ministerio Evangelístico Luz Admirable de Dios, apoyado jurídicamente por la institución Centro Cristiano Gracia y Verdad, fichero de culto número 1349, dirección, Barrio Pompeya, Merlo, Buenos Aires, Argentina. Presenta al ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Luz admirable de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, 9. Con la conducción del ministro cristiano Müller Armindo Emilio. Con un mensaje del corazón de Dios. El ministro cristiano, Müller Armindo, es un hombre de Dios. Predica y canta en campañas evangelísticas. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Que mis pecados perdonó! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es! ¡Que con su Santo Espíritu me bautizó! Enseña la palabra de Dios en sesiones y conferencias. Enseña teología de fe como dice en la primera carta a Timoteo, 4, 6 al 16. Temas actualizados proféticamente. Nueva excepción de personas, llevando a pequeño, rico, pobre. Todos tenemos la obligación y la necesidad y el derecho de buscar a Dios para que Él nos pueda justificar por su palabra y la obra redentora, la cruz del Calvario. Homilética y hermenéutica, como componer y exponer la palabra de Dios. En Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Con todos ustedes, Müller Armindo Emilio. Nosotros tenemos en la Santa Biblia la palabra de Dios, por lo menos 4 clases de juicios de parte de Dios con la humanidad. Tenemos el juicio de Dios con la humanidad mientras vivimos sobre esta tierra. Para los cristianos creyentes, para corregirlo, disciplinarlo y perfeccionarlo, y para el mundo, castigarlo. Pero también tenemos el juicio del mundo entero antes que inicia el milenio, después de la gran tribulación, según San Mateo 25, donde va a ser juzgado todo parejo, los salvos y no salvos que han vivido después del rapto. Y tercero, que sería antes que eso, cuando leemos en Romanos 14, 10 y 2 Corintios capítulo 5, 10 también, que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Esto va a ser la iglesia, para ser juzgados según sus obras, para recibir su aplauso y su galardón. Por lo tanto, quisiera mirar por lo menos 3 cosas que Dios va a pedir a la humanidad y también a los creyentes cristianos. En primer lugar, ¿qué hicimos con nuestra vida? ¿Qué hicimos con nuestra vida? En Hechos capítulo 17, el Señor dice allí en su palabra por medio del apóstol San Pablo, que Él ha prefijado. Vamos a leerlo 26 al 31, el capítulo 17. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres humanos, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera
palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno. Y sigue diciendo, porque en Él vivimos y nos movemos, en Él somos, en Él vivimos, en Él nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la deidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres humanos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, a todos los humanos, en todo lugar, que se arrepientan. Cuando habla de arrepentimiento, habla del griego metanoia, que significa dolerse, sentir tristeza por lo que fue ignorante, pecador, y un cambio de mente. Recibe una renovación por el Espíritu Santo, por la fe en el sacrificio vivo de Cristo. Como dice Romanos 12, versículo 2, Tito capítulo 3, del 3 al 7. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esto sería entonces, en primer lugar, la advertencia de la existencia del ser humano. Pero también ya lo dijo Ezequiel en el capítulo 18, en el versículo 4, he aquí todas las almas son mías. La palabra alma del hebreo significa vida. Todos los vivientes, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, es mía. Y luego en el versículo 9, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Pero por eso también tenemos Hebreos capítulo 9, versículo 27, donde el apóstol que escribe a los hebreos afirma que Dios ha puesto al hombre vivir y morir una vez y luego el juicio. Y de manera que está establecido para los hombres, para todos los humanos, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y también tenemos 2 Corintios 5, 15 y 16. Quiero afirmar con certeza que podamos entender que un día Dios pedirá cuenta qué hicimos con nuestra vida. Y mire lo que dice: y por todos murió Jesucristo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocíamos según la carne, ya no lo conocemos así. Y añade Romanos capítulo 6, versículo 11, continuando la afirmación que Dios pedirá cuenta de nuestra vida. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en 2 Timoteo 4:1 también el apóstol recibe una llamada de Dios
para advertir a la humanidad que deben estar alerta mientras están en vida. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y por último, 1 Corintios 6, versículo 19 y 20, donde el Espíritu de Dios enfatiza diciendo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprados por precio? Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, la vida pertenece a Dios y es un regalo. Y en ese tiempo de vida, que nosotros no sabemos cuándo termina, tenemos una responsabilidad de vivir apartado del sistema del mundo pecaminoso y vivir para Dios. Por eso, Dios envió a su Hijo para rescatar a toda la humanidad, pagando el precio de muerte sobre la cruz del Calvario, para que ya nosotros, por gracia, mediante la fe, seamos salvos. Después, en segundo lugar, nos va a pedir cuenta por el tiempo que nos dio. Ya hemos leído también en Hechos capítulo 17, 26 al 31, que Él ha prefijado un orden y un tiempo. Y en ese tiempo nosotros corremos sin saber cuánto tiempo tenemos. Por eso, Moisés, cuando oró a Dios allí en el Salmo 90, en el verso 12, él oró a Dios pidiendo que le enseñase a contar sus días. Dice en el Salmo 90, verso 12: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y San Juan capítulo 9, el Evangelio de San Juan capítulo 9, versículo 4, también el apóstol escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, y advierte: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día perdura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y llama la atención el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, en Efesios, en el capítulo 5, 16, exclusivamente, y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y por último, una palabra como broche de oro en Colosenses capítulo 4, versículo 5, y dice: andad sabiamente, eso es, en el temor de Dios, para con los de afuera. Y añade una palabra muy buena e interesante: redimiendo el tiempo, como diciendo, ganar el tiempo, correr de tal forma para que no se escape ningún momento sin haber hecho la voluntad de Dios, que los humanos tampoco piensan ni quieren saber. Dios va a pedir cuenta de nuestros bienes. Nos dio mucho, nos dio poco. Cuando
el salmista o el rey David quería construir el templo tan grande que después lo construyó Salomón, él dijo: he reunido todos los materiales, madera, oro, plata, piedra preciosa, todo listo para el templo, y se lo dedico a Dios. Y hace una pausa y piensa y dice: ¿qué ya puedo dar yo a Dios si todas estas cosas lo dio Dios mismo? A Él le pertenece. Por eso dice Proverbios capítulo 3:9 que debemos honrar a Dios con nuestros bienes. Y en Levíticos capítulo 25:23 dice: Dios le dijo a Israel después que le dio la tierra prometida: oigan, esa tierra no se vende perpetuamente, ni ustedes son perpetuos, y la tierra es mía. Por lo tanto, los bienes, todos los que te dio y los que nos da, son de Dios, y un día pedirá cuenta. Encontramos lo que recibe el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 7, el versículo 29 al 31. Pablo el apóstol dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran los bienes, el material, con el dinero y todo lo que hacen como si no poseyesen. Y termina diciendo: y los que disfrutan de este mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Por lo tanto, Dios llamará a cuenta al ser humano, y qué importante vivir a Dios cada día, cuando Él corrige, disciplina y amonesta y nos llama, aún como dijo el salmista, aún la conciencia por el Espíritu Santo de Dios nos enseña, nos amonesta y corrige de noche, aún estando sobre nuestros lechos. Mientras corremos en este mundo, Pablo dice que corramos bien para lograr el premio incorruptible que Dios tiene preparado para aquellos que siembran para la eternidad. Entonces, todo después de que Él nos redimió y nos salvó, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo una nueva criatura, y ya andamos en el Espíritu por el Espíritu Santo de Dios. Debemos trabajar y hacer el bien, ayudando, como dice Hebreos capítulo 6, 10 y Gálatas capítulo 6 del 7 al 10, incansablemente. También lo dice 1 Corintios capítulo 3 del 11 al 17, de que todo lo que hacemos aquí por amor, de corazón, como al Señor, como dice Colosenses capítulo 3, 22 al 25. Esto eternamente tiene recompensa. ¿Qué hicimos con nuestra vida durante la existencia en este mundo? ¿Qué hicimos con el tiempo que Dios nos regaló? Y por ende, ¿qué hicimos con los bienes que hemos adquirido? Si bien trabajando mucho o poco, Dios nos dio primero la vida, el tiempo, la salud, la empresa, el empleo y la posibilidad de trabajo para poder alcanzar los bienes necesarios mientras vivimos
sobre la faz de la tierra para luego rendir cuenta en la presencia de Dios. Que Dios nos ayude y nos ilumine y bendiga a todos los que escuchan su mensaje. Amén. Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros hoy y siempre. Amén.